Como saben, esta norma la coordina el doctor Luis Esteva, pero pues por cuestiones de movilidad nos pidió al doctor Sergio Alcocer y a un servidor que la expusiéramos. Sin embargo, Sergio Alcocer hará lo propio con la de revisión, la siguiente exposición, y a mí me pidió que diera la de acciones. En realidad no tiene muchos cambios, me parece que es una norma que tiene que trabajarse más. Sin embargo, hay varios conceptos que son trascendentales, que finalmente se ha dado un paso importante para resolver problemas que no estaban totalmente, digamos, sustentados, que eran los 100 kilos de granizo. El doctor Eduardo Reynoso hizo una investigación importante, patrocinada por el Instituto Nacional de las Construcciones. Después se puso lo del encharcamiento, que en inglés se llama ponding, que es importante para las naves industriales. Como ustedes saben, hubo varios colapsos el año pasado en naves industriales por acumulación de agua, cuando las naves tienen pendientes pequeñas, digamos menores al 2%, porque como ustedes bien saben, ahora hay un problema con las pendientes. Al tener pendientes mayores al 5%, pues las cumbreras de las naves crecen de manera importante y por lo tanto el contraincendio tiene que ser un sistema más, digamos, más costoso por las alturas, y eso ha generado que las naves industriales se hagan con pendientes reducidas, ¿no? Entonces hay ahí documentado por lo menos 2 colapsos por encharcamiento, y es un problema no lineal, porque a medida que se va acumulando el agua, se van deformando los elementos y así sucesivamente. Como ustedes bien saben, ha habido colapsos en la Ciudad de México por granizo, es uno de los grandes problemas. Una tienda de autoservicio, ustedes bien saben que colapsó, que está ahí en Avenida Revolución, y lo de las centrales de abasto también, y en Ecatepec, claro, fuera de la Ciudad de México, pero ha habido muchísimos colapsos. El otro tema importante es lo de vibraciones. Ya se ha expuesto en la norma de acero y en la norma de concreto, que se ha hecho bastante énfasis. Hay capítulos específicos para el asunto de vibración. El concreto los sistemas de concreto tienden a vibrar menos, pero los sistemas de piso a base de los aceros tienen vibraciones trascendentales, y entonces se ampliaron los métodos en la norma de acero, y hace referencia a la norma de criterios, a las normas técnicas, a las demás normas técnicas complementarias. Y un aspecto importante de vibración puede ser, por ejemplo, lo de las gradas. Ustedes bien saben que el profesor Neftalí Rodríguez, que en paz descanse, hizo mediciones de las zonas de los palcos del Estadio Azteca, porque en conciertos, si se sincroniza el baile de las personas que están en estos lugares con la frecuencia de la estructura, pues puede haber problemas o puede haber un colapso, ¿no?, parcial de esas estructuras. El otro tema importante es que se había cuestionado, ¿gustas pasar? Estoy comenzando. El otro tema importante es lo de las cargas con pendientes variables. Era un tema que estaba pendiente, finalmente se incorporó a la norma de acciones. Les voy a pasar a lo largo de la presentación, voy a intentar hacer lo más ameno posible, es una presentación corta, pero les voy a pasar 3 videos que reflejan lo que les he comentado aquí en la introducción. Si quieren poner la presentación, son tan amables. Entonces, como les había comentado, el coordinador es el doctor Luis Esteva Maraboto, y ahí están los asesores, que es el doctor Sergio Alcocer, Emilio Berni, Carlos Huerta Carpizo, Osvaldo Martín del Campo, Eduardo Reynoso Angulo y Marcos Torres, ¿no? Son los asesores para esta norma. Un asesor que significa que no forma parte del comité, sin embargo colaboramos en la modificación de la norma, y fue revisado por el doctor Esteva. Entonces, aquí está el contenido, es una norma pues de las más pequeñas. Entonces, ahí están las acciones permanentes, las acciones accidentales, que no cambiaron, y vamos a ver
pues voy a mencionar algo aunque no haya cambiado, ¿no? Acuérdense que sigue permaneciendo el 1 para estructuras del grupo B, el 1.3 como factor de carga para cargas permanentes y el 1.5 para cargas variables, mientras que para el grupo A sería 1.5 y 1.7. Para acciones accidentales queda en 1.1. Ahora, el cambio importante relacionado con esto en la norma de sismo es que los espectros no se incrementan por los factores que estaban antes para estructuras del grupo A, 1.3 o 1.5, lo que fuese, sino que ahora se pide ocupación inmediata, ¿no? Eso ya se explicó en la primera presentación de la norma de sismo, y también se dice que cuando hay una cuestión de estabilidad, pues se tienen que reducir las cargas con un factor igual a 0.9. Entonces, también la revisión de la seguridad estructural de edificios y en su caso en la de rehabilitación de ellos se observará lo indicado en la norma de evaluación y rehabilitación, también hace referencia a la norma de rehabilitación que también tuvieron ustedes una exposición bastante amplia. Las pruebas de carga permanecen igual, entonces yo nomás lo que quiero resaltar es que pues hay dos incisos. El A, que es aquellas salas de espectáculos, es obligatorio hacerles una prueba de carga y está definido en la norma de acciones, y ahí tienen un ejemplo de unas gradas que está aprobado, que está verificado su capacidad por una prueba de carga, y la razón pues es muy sencilla, hay una acumulación de personas. Aquí está en el año 44, antes de la inauguración de la Plaza de Toros México, se hizo una prueba de carga y se hizo completa, ¿no? En todas las gradas, incluyendo la parte que está enterrada. Entonces, pues fue bastante interesante. El video narra que había, pues los propietarios tenían cierta duda, y entonces el constructor de plano hizo una prueba de carga con pues en 1000 costales de arena. Y aquí me encontré este video en internet muy interesante que se los voy a presentar. ¿Si quieren poner el sonido? La enorme estructura del coso ha sido terminada, la empresa constructora satisfecha, los técnicos seguros de su obra, pero empiezan a oírse voces de recelo, y los centros gubernativos que se sienten responsables de la vigilancia de la obra disponen que se lleve a efecto una prueba práctica, definitiva de resistencia. Y es así como una cuadrilla de 1000 hombres, trabajando como hormigas que agarrean la pitanza, cubren las graderías con 120.000 sacos de arena, de 50 kilos cada uno, colocándolos a razón de 15 sacos, o sea 750 kilos de peso sobre cada metro cuadrado de superficie. Esto equivale a 2,5 veces el peso de una multitud apretada que llenara la plaza a reventar y permaneciera en ella los 10 días que la carga de prueba duró presionando la estructura. Esta prueba se hizo no solo en los tendidos superiores, soportados por columnas, sino también en la parte baja de la plaza asentada sobre la tierra firme. La costosa prueba parecía innecesaria a muchos técnicos independientes que tuvieron conocimiento de la forma en que se realizaba, pero la empresa la considera útil, como demostración palmaria de la seguridad que disfrutará el público que concurra a la plaza en todo tiempo. Retírase la carga de prueba y la plaza queda lista para ser aseada y retocada en espera del gran día que ya se aproxima. Le faltó al colegio las palomitas nada más porque vienen 3 videos, ¿no? Entonces, pues no perdamos la costumbre de hacer pruebas de carga cuando hay cierta incertidumbre, sobre todo cuando va a haber acumulación de personas en estadio, lo obliga la norma de acciones. Otro caso es cuando no se tenga suficiente evidencia. Aquí vemos que es el Hotel Emporio, tenía otro nombre, lo compraron los propietarios actuales, y allí donde estaban las canchas de tenis hicieron el salón de convenciones, bueno, los salones de convenciones, y había dudas, como siempre, nunca hay planos. Aquí en este lugar se va a hacer el siguiente congreso de la SMIE.
Entonces, nosotros desarrollamos el proyecto del centro de convenciones arriba de las canchas de tenis y evidentemente no había planos, entonces solicitamos una prueba de carga y aquí están las fotografías de dicha prueba de carga y como ustedes saben está especificado en la norma de acciones, ahorita lo vemos, cuando los lineamientos para que sea aprobada o no. Entonces, previamente a la ejecución de la prueba de carga se deberá aprobar el procedimiento de ensayos y el tipo de información que se espera recabar de ella. Entonces, la carga de diseño se establecerá de manera de producir los efectos más desfavorables en la construcción y la prueba podrá realizarse sobre prototipos o modelos de la estructura que reproduzcan fielmente las condiciones reales. Entonces, aquí está, no lo voy a leer, pero el tiempo que se tiene que dejar actuando la carga, cuál es el porcentaje de recuperación de la deformación y que si no pasa dicha deformación, pues hay que hacer una segunda carga después de un cierto tiempo, ¿no? Entonces, cuando tengamos duda, pues hay que recurrir a las pruebas de carga, son bastante confiables, ¿no? Los desplazamientos, como ustedes saben, en otras normas ya se pusieron las deformaciones permitidas para distintas condiciones en otras normas y aquí nada más se incluye el límite de desplazamientos verticales en el centro de viga y en losas en las que excluyan los efectos a largo plazo establecidos en la norma material correspondiente y el desplazamiento horizontal. En realidad este párrafo habría que reflexionarlo porque siempre influye el sismo en la Ciudad de México. También por otro lado está, como les decía, el efecto de las vibraciones y esto está ya establecido principalmente en la norma de acero y en la de concreto. Ahí les pongo, como lo expuso el doctor Carlos Huerta en la parte de acero, lo tomé de esa presentación. Aquí están, por ejemplo, pues las frecuencias, las expresiones, hay procedimientos a partir de las deformaciones o hay procedimientos más exactos donde se tiene que calcular la frecuencia de vibración del sistema de piso, que hoy con los sistemas que hay es relativamente sencillo. Y estos son, ahí les pongo los 3 procedimientos, a partir de las deflexiones, que esto fue propuesto por el ingeniero Oscar de Buen en la versión pasada, a partir de la obtención de las frecuencias de vibración de los sistemas de piso, simplemente hay que modelar con el mayor detalle posible el sistema de piso para calcular las frecuencias verticales y después compararlas con las de la excitación. Aquí el asunto está, y eso está especificado al menos en la norma de acero, que hay que hacer una variación de la carga viva, porque si está una acumulación de personas, por ejemplo, o hay macetones o hay más masa, es decir, la carga viva está, digamos, con un cierto nivel, puede ser que sea menos susceptible a la vibración que si está sola, sin personas, esa zona. Entonces hay que hacer una variación de la carga viva para determinar las frecuencias, ¿no? Entonces eso es importante y se establece por lo menos en la norma de acero. Este video también proporcionado por Carlos Huerta, para que vean lo que puede ocurrir en un problema de vibraciones, ¿no? Entonces puede ser trascendental, como les decía al principio, este problema fue estudiado por el profesor Neftalí Rodríguez, en paz descanse, para el Estadio Azteca, ¿no? No sé si fue resuelto, eso ya lo desconozco, pero sí tienden a vibrar los palcos en el Estadio Azteca, ¿no? Y pueden colapsar. Entonces en un concierto o cuando sea campeón, no quiero decir qué equipo porque no le voy a ninguno, pero vamos a suponer los Pumas en el Estadio Azteca. Entonces puede entrar en resonancia una zona de los palcos del Estadio Azteca, ¿no? Entonces es importante verificarlo, ¿no?
Luego, como les decía, en cuanto a las cargas, permanecen igual, solamente se modificaron las cargas para cubiertas de azotea, que era algo que estaba pendiente en función de la pendiente de la cubierta para 5, 6 a 10, 11 a 20 y 20%. Evidentemente no podría ser así de menor a 5 y mayor a 5, sino tiene que haber un rango en función de la pendiente para la carga viva. Entonces, ahí están los valores colocados. Entonces, para 5%, menor a 5% se quedan igual, y mayor a, las demás cambiaron todas. De 11 a 20 se queda el 5, 20, 40, y para 6 a 10 y mayor a 20 se modificaron. Entonces, un cambio importante para la norma de acciones, y también era un pendiente que se tenía desde hace mucho tiempo. También se menciona, esto no cambió, pero se menciona lo de las cargas transitorias, ¿no? Es importante, y esto creo que se tiene que ampliar en la siguiente versión para, por ejemplo, en las etapas de construcción, ¿no? ¿Cuánto es la carga que se permite? Y menciono, por ejemplo, la losacero, ¿no? Yo me he topado con muchísimos problemas en los cuales cuelan el sistema de piso a base de losacero, y el concreto adquiere, digamos, un cierto endurecimiento al cabo de 6, 7 horas, donde ya pueden trabajar los obreros. Sin embargo, pues todavía no adquiere la resistencia, y eso genera deformaciones. Entonces, es importante establecer cuál es la carga mínima durante la etapa de construcción. Y ahí saqué un párrafo de la norma de concreto donde dice: se deberá revisar la resistencia a cargas concentradas de las zonas comprendidas entre nervaduras o viguetas. Como mínimo se considera una carga concentrada de 1000 kilos en un área de 10 por 10, de 100 por 100 milímetros, actuando en la posición más desfavorable. En estacionamiento, rampas y losas con tránsito vehicular, esta carga será al menos de 1500 kilos, como lo menciona también la norma de acciones. Entonces, para el diseño de pretiles y barandales en escaleras, rampas, pasillos y balcones, se deberá fijar una carga por metro lineal no menor a 100 kilos por metro, actuando a nivel del pasamanos y en la dirección más desfavorable. Las cargas vivas especificadas para cubiertas de azoteas no incluyen la carga producida por tinacos y anuncios, ni las que se deban a equipos o objetos pesados que puedan apoyarse en o colgarse en el techo. Aquí está la carga viva, ¿no? Aquí está la carga viva en azoteas, y les voy a comentar lo que acabo de ver hace un par de meses. Fui a visitar una nave industrial, y al subirme al techo, pues hasta tinacos había. Aquí ven ustedes un tinaco, y esto pues no está muy lejos del colapso, ¿no? O sea, si la carga viva máxima era de 40 kilos, y aquí este equipo, ahí estaba la nota técnica, pues pesa del orden de 2 toneladas, dividido quizás en 6 metros cuadrados, pues no se ha caído porque Dios es muy grande, ¿no? Pero esto, tengo entendido, se mandó un reporte y ya están, ya están desmantelando los equipos. Aquí hay un tinaco, pues esto es fácilmente 1 tonelada, y aquí hay otros equipos en un área muy pequeña, ¿no? Como no se ve, entonces llega el de instalaciones y dice, pues una manejadora o X equipo para aire acondicionado o de aire lavado, lo que ustedes quieran, y empiezan a colocar este tipo de equipos, y esto pues es antiético totalmente. Entonces, esta estructura no colapsó, pues quién sabe por qué, ¿no? Entonces, aquí esta parte sí cambió, es algo que la sociedad ya empieza a utilizar. Las naves industriales tienen muchísima área, entonces está la pregunta si se puede o no colocar paneles solares. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué había en la literatura, y nos encontramos con un documento muy interesante del estado de California, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en la norma se colocó lo siguiente: cuando se coloquen equipos de poco peso en azoteas y cubiertas ligeras, como pueden ser paneles solares, se podrán considerar su peso como parte de la carga viva nominal si su magnitud no es mayor que la carga viva instantánea. ¿De acuerdo? Entonces, los paneles no pueden superar la carga viva instantánea, y que estos equipos
por su fragilidad no permiten el paso de personas, o sea, yo no puedo pisar los paneles solares, esa es otra de las consideraciones, y que también que los paneles estén a no más de 60 milímetros y arriba de 10 centímetros del techo para que pueda escurrir el agua, etcétera. Entonces son las condiciones, y esto va a permitir que en muchas naves industriales se coloquen paneles solares, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es sustituir la carga viva instantánea por el peso de los paneles. Los paneles con todas las instalaciones pesan del orden de 15 kilos, cuando mucho 20 kilos por metro cuadrado. Entonces esto ya está especificado, y en muchas de las naves no las vemos, o de centros comerciales se están colocando paneles solares. Entonces esta parte le va a ayudar muchísimo a la sociedad y a los corresponsables y a los DRO. Entonces, comentario, dice: el sustituir el peso de los paneles solares dentro de la carga viva se ha vuelto una práctica común en diferentes códigos en los Estados Unidos. Ahí están las referencias, ¿no? De ahí lo obtuvimos en parte, con una modificación que, insisto, fue comentada con el doctor Esteva y fue aprobada por él. Y entonces ni se pueden colocar elementos por arriba, por lo que se generan áreas donde no podrá haber carga viva adicional. De esta forma se limita la altura a la que deban estar, dado que a mayor altura ya podrían considerarse un paso por debajo donde podría existir carga. Esa es la razón de los 60 y 10 centímetros, ¿no? Que no pueda haber una carga viva adicional. Esto, créanme, lo que nos va a ayudar bastante. Entonces, otra, por ejemplo, de las cargas transitorias como ustedes bien saben, el Comité de Seguridad Estructural solicitó a la norma técnica de acero que se agregara un capítulo de cimentaciones con elementos de acero, y se aprovechó en ese comité para definir lo del famoso top-down, ¿no? Que era algo que estaba un poco indefinido, qué carga considerar en la planta baja, qué carga viva considerar en los entrepisos que están en el sótano cuando se empieza a construir. Entonces se definió también, conjuntas con el doctor Esteva, que la planta baja se especifique al menos una carga de 2 toneladas por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque normalmente ahí es donde almacenan materiales, entran las ollas de concreto, etcétera. Entonces la planta baja, cuando menos 2 toneladas por metro cuadrado, y los entrepisos que quedan en los sótanos, 300 kilos por metro cuadrado. Esa es la carga viva de diseño, ¿no? Y como se comentó en la norma de acero, hay diferentes especificaciones para la verticalidad de las columnas, etcétera, pero aquí resalto que es el tema de esta norma, las 2 toneladas y los 300 kilos. Bueno, cambio en uso, pues está establecido en esta norma que si se cambia el uso se tiene que revisar la estructura completa, porque simplemente cambian las deformaciones. Y como ustedes bien saben, nada más puse una muestra de la tabla. Hay una deformación, hay una tabla para las deformaciones impuestas, no cambió para asentamientos diferenciales, efectos por cambios de temperatura, contracción por fracuado y deformaciones impuestas por procesos constructivos o alguna acción similar. Entonces, aquí está puesto la parte de temperatura, y esto también hace referencia a diferentes normas técnicas complementarias. Por ejemplo, en la norma de mampostería, la mampostería es muy sensible a los efectos de temperatura. Edificios más allá de 30 metros, las mamposterías empiezan a tener problemas, ¿no? Entonces, se especifica aquí en esta norma que los efectos de cambios de temperatura podrán omitirse en estructuras con dimensiones que no excedan 30 metros en cualquier dirección, si todos sus miembros estructurales son de eje recto y las losas de concreto están directamente expuestas a la intemperie, están protegidas al menos por un enladrillado. Cuando se trata de elementos estructurales de acero, el límite citado para las deformaciones podrá incrementar 50%, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está especificado y también hace referencia a las normas de los 3 materiales, ¿no? Mampostería dice 30 metros, acero para naves industriales, si no mal recuerdo, dice 100 o 120 metros, y si tenemos dimensiones, hemos estudiado
sistemas de concreto de más de 300 metros y hoy con los sistemas que hay es relativamente fácil hacer estudios de temperatura. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una nave industrial bastante larga, no sé cuánto tendrá, pero digamos probablemente 150 metros, y ahí están el estudio claro de los efectos que puede haber por temperatura, y hay que ir a los registros que ahora se pueden obtener de internet fácilmente, cuál es la variación en el rango de temperatura máximas durante el año y durante el día, ¿no? Aquí está un ejemplo que se hizo hace mucho tiempo para la norma del 2004 por efectos de temperatura en mampostería, y se hicieron en aquella época estudios más o menos rigurosos de temperatura en estructuras de mampostería, y se vio que 30 metros ya no, se generan efectos cortantes en los muros de las azoteas de manera importante. Entonces aquí, digamos, la recomendación es, por ejemplo, pintar las azoteas de los edificios de mampostería de blanco, por ejemplo, para generar un gradiente menor, pero hemos visto muchos problemas de fisuras en estructuras de mampostería porque se generan esfuerzos cortantes y esas fisuras se presentan, como lo vemos aquí en los diagramas, en los extremos de los muros de las azoteas, ¿no? Y puede superar los cortantes que se generan por sismo, ¿no? Y corregirlos es complicado, hay que entrar a una rehabilitación con mallas normalmente, como ya se ha platicado. Bueno, tenemos el otro tema, el granizo y estancamiento de agua, que como les decía era un tema que estaba pendiente, se había definido, pues con base a la experiencia, los famosos 100 kilos por metro cuadrado, pero no había un sustento. Con las investigaciones que patrocina o que fomenta el Instituto Nacional para las Construcciones, el doctor Eduardo Reynoso hizo el estudio de granizo y bueno, pues se obtuvo algo parecido a los 100 kilos por metro cuadrado, que fue altamente cuestionado después de la norma del 2004. Entonces, aquí están las fallas que vimos el año pasado por estancamiento de agua, y ya no quise pasar las fallas por granizo, pero estas son por estancamiento de agua. El del lado izquierdo vemos la acumulación de agua, es una cubierta, y esto es el colapso de esta nave después del estancamiento de agua, ¿no? Entonces, de que llueve, ¿no? Eran dos naves para Amazon y no hubo muertos, pero hubo problemas en la distribución de mercancía y pérdida de mercancía, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que hizo el doctor Reynoso? Insisto, esta parte la hizo el doctor Reynoso con su equipo. Entonces dice, la carga uniforme debida a granizo se obtendrá mediante la ecuación 7321. En techos inclinados o curvos, esta carga se supondrá actuando en la proyección horizontal de la superficie. El valor de WG, que es la carga de granizo, ahí está la expresión. Ustedes la podrán ver en la norma, y finalmente se define una densidad de 900 kilos por metro cuadrado. No se conocía bien cuál era la densidad del granizo, pero también depende del tamaño, digamos, de los granos de granizo. Ustedes bien saben que en Guadalajara caen como bolas de ping-pong, de hecho dañan los vehículos, y el granizo aquí en la Ciudad de México es más pequeño y da una densidad de 900 kilos por metro cuadrado. Entonces, no me voy a detener, pero ahí están, se establece evidentemente en función de los periodos de retorno para Grupo A, Grupo B y edificaciones temporales. El periodo de retorno sería 200, 50 y 100, y ahí está la altura HS que viene en esta ecuación, ¿no?
En la ecuación anterior ahí está la altura del granizo y HS es la altura acumulada de granizo y CS es el factor dependiente para la revisión ante cargas de granizo. Entonces, aquí ya se está haciendo, digamos que la carga de granizo sea función de la pendiente del techo. No se los voy a decir, pero digo, ustedes no escucharon, yo tampoco se los voy a decir, pero da los 100 kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, lo cual pues nos deja tranquilo. Ahí está en función de la pendiente cuáles son el factor CS, y ahí les hice unos pequeños ejemplitos. Por ejemplo, si tenemos una pendiente menor a 5 grados, la pendiente está en grados, en este caso quedaría 8.7%, pues nos da una carga de granizo de 150 kilos por metro cuadrado para grupo A. Si eso lo hacemos para grupo B, da 112.5 kilos por metro cuadrado, que se parece al 100, ¿no? Entonces el 100 que se inventó hace veintitantos años, pues no estaba tan errado, ¿no? Y para, digamos, pendientes menor a 8 grados, quedaría 14.1% de pendiente, para grupo B daría 106.9 kilos por metro cuadrado. Entonces, aquí, bueno, pues la investigación corroboró lo que estaba en la norma del 2004 de manera general. También el otro asunto es cuánto hay que considerar en los valles. Entonces, se está proporcionando esta ecuación y al final de cuentas da la variable BP, que es cuánto tengo que considerar, en qué longitud tengo que considerar en los valles de la pendiente como carga de granizo. Ustedes pueden ver en la norma esta ecuación, y haciendo un pequeño ejercicio pues dan longitudes relativamente pequeñas. Por ejemplo, del segundo ejemplo, para grupo B, sería un HS de 12.5 centímetros con una pendiente, si tenemos una pendiente de 200 grados, me daría un LP de 50, hay un LP de 50 metros, pues me darían 28 centímetros de acumulación de granizo en la parte del valle. Bueno, entonces, el otro asunto es la inestabilidad del techo por estancamiento de agua o de granizo. Entonces, y esto está directamente relacionado exclusivamente para pendientes menores al 2%. ¿Por qué? Porque se ha visto que si yo tengo una pendiente mayor al 2%, el agua puede escurrir siempre y cuando los drenajes sean adecuados y suficientes. Eso lo tendrá que garantizar el de instalaciones. Entonces, ahí están los casos, dice cuando cubiertas con pendientes menores iguales a 2%, que es 1.15 grados. Cubiertas con pendiente menor que 8%, 4.6 grados, cuyos elementos secundarios sean paralelos al borde. ¿Por qué? Porque son más sensibles a la deformación, ¿no? Si yo los tengo paralelos al borde, como les digo, es un efecto no lineal porque se empieza a deformar, se empieza a acumular más agua, empieza a incrementarse la carga. Entonces hay que hacer un estudio no lineal, o la norma permite un estudio directo para evitar ese estudio incremental de cargas. Cubiertas con pendientes iguales o mayor que 8%, donde los elementos secundarios sean paralelos al borde libre para el drenaje y la separación entre ellos sea mayor que el claro del elemento dividido entre 16, y cubiertas en las que se identifique una posible acumulación de granizo o de agua debido a la obstrucción de los drenajes. Entonces, aquí lo que queremos enfatizar es que el efecto de acumulación de agua es un proceso no lineal, y hay que estudiarlo, y se genera más cuando los elementos están paralelos al borde de la nave. Entonces, aquí vemos, digamos, algunos ejemplos de algunas naves, y bueno, pues a algunos les gusta tener, digamos, los muros tilt-top por arriba de los canalones, y esto pues conlleva un fuerte problema, porque se llega a obstruir este canalón, va a haber acumulación de agua y puede ocasionar la acumulación del agua. En cambio, si el canalón está por afuera, si este canalón se obstruye o no es suficiente en la bajada, pues simplemente el agua rebosa por encima del canalón. Entonces la recomendación es que hagamos este tipo de detalles y tratemos de evitar esto, pero
pues por alguna razón les gusta estos detalles. Aquí vemos otros casos también. Entonces, el detalle que conviene es este, sin embargo, les gusta meter los canalones por dentro de la estructura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Dice, la capacidad de los elementos estructurales de los tableros sometidos a estancamiento de agua deberá evaluarse por medio de un análisis incremental, como les he comentado, el nivel de agua que considere el cambio de la pendiente del techo debido a la deformación acumulada hasta alcanzar la falla del elemento. El valor resultante será la altura máxima del tirante de agua HS que soporta el sistema estructural. Entonces, de manera aproximada se están proponiendo este procedimiento que es, dice, de manera aproximada se podrá omitir el análisis anterior si se verifica que se cumpla la condición de la ecuación 7354, en el cual pues se tiene que cumplir la ecuación 7354, que es CP más 0.9 de CT menor a 0.25, y ahí están, digamos, las variables para no detenerme en ellas. Entonces, si se cumple esto, se puede hacer un análisis directo con el valor que determina la norma para el tirante de agua H, ¿no? Entonces, esto se ligó con la parte de granizo y creo que quedó bastante bien. También se menciona el sistema de desalojo de agua de la cubierta deberá ser diseñado de tal manera que garantice la salida inmediata del agua de la lluvia máxima probable. El valor de lluvia puede obtenerse en las estaciones meteorológicas de los estudios específicos hidrológicos. En caso contrario, se optará a diseñar para la lluvia máxima probable con un valor de 20 centímetros como definido en 752, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que se está cambiando? Las cargas vivas para pendientes, se especifica la carga de granizo, se define la carga de acumulación por agua, está ligado con las más variables que el granizo, y se hace énfasis en el aspecto de vibración y en las cargas transitorias, ¿no? Entonces, en resumen, esas es las modificaciones de la norma de acciones. Entonces, con esto termino. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, nada más que ahora estoy solo, ¿no? Sí, maestro, buenos días. Mi pregunta es la siguiente: en pruebas de cargas, o más bien mi sugerencia, no se consideró hacer pruebas de cargas en gradas. A veces por cuestiones de espectáculos proponen o ponen gradas y muchas veces no cumplen. Entonces siento que ese punto faltó en la norma, ¿no? A ver, no sé si me puedas ayudar, pero sí está en el reglamento, en estructuras transitorias, sí, se pide la evaluación de un DRO y de un corresponsable, y en caso de que exista duda en la evaluación de la capacidad de esas gradas transitorias, como puede ser el autódromo, ahorita la Global que hubo ahí en el Campo Marte, pues tiene que ser verificada analíticamente y en su caso hacer una prueba de carga, y sí es bastante riesgoso. No sé si la respuesta es correcta. Sí, así es. El reglamento de correcepción, no recuerdo el capítulo, pero alguien debe de recordar el capítulo, pero ahí viene todo lo especificado, es en el título sexto, capítulo, no sé, no recuerdo, pero ahí viene todo especificado sobre prueba de cargas a gradas temporales. Pero sí es un verdadero problema, a veces no se verifican, ¿eh? Que tuve en el centro que está aquí por el campo militar, se probó las gradas ahí lo pagó el cliente en el aspecto de, contrató a personal del ejército, ahí se pusieron de acuerdo y soldados con su equipo, pues estuvieron, así como en el video del estadio, ¿no? Brincando y todo, la estructura se comportó, se midió deformaciones y todo. Ese no está establecido, pero sí sería conveniente, ¿no? Porque poner los sacos es una carga estática, en cambio la dinámica, que es la que causa vibración. Sí, la norma de acciones tiene varios pendientes, espero que en el siguiente ciclo
se pueda complementar todos esos pendientes que se tienen, ¿no? Okay. Desafortunadamente ya no hubo tiempo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Buen día, maestro Jan, muchas gracias por su presentación. Usted empezó hablando de vibraciones en ciertos tipos de losas y en ciertos tipos de estructuras. ¿Nos podría comentar algo, por favor, acerca de la vibración en losas postensadas, la cual es importante? Pues se hace exactamente igual que los procedimientos. No estoy muy sensibilizado con la norma de concreto. Por aquí va a venir Sergio, le pueden preguntar a él, pero se hace exactamente igual. A ver, Nestlé tiene, perdón por la marca, pero tiene un edificio con losas postensadas y tienen una extrusora de chocolates y vibraba. Entonces hicimos exactamente el mismo procedimiento, se sacaron las frecuencias verticales y nos dimos cuenta, nos percatamos que faltaba muy poca masa para quitar la vibración porque era muy incómoda. Entonces lo que hicimos fue colocarle unos macetones como de 1 tonelada en el perímetro y con eso abatimos la vibración. Y los procedimientos señalados en las 2 normas de materiales, la de concreto y la de acero, funcionan perfectamente bien, ¿no? Entonces nos dieron la frecuencia de la extrusora de chocolate. Es una losa postensada y se hace exactamente igual, ¿no? Se debe de obtener la frecuencia de vibración del sistema, el que sea, a través de cualquier análisis que dé frecuencias, por ejemplo por vectores de Ritz, y eso se compara con el de la excitación. Entonces al agregarle un poquito de masa, vimos que se cancelaba esa vibración, y la otra era colocarle unos tensores para unir los 2 entrepisos, pero prefirieron mejor colocarle los macetones. Se me hace raro lo de los macetones porque pues las cargas van puntuales en ciertos puntos. ¿No sería mejor aumentar el espesor de la losa y darle más rigidez? Esto fue muy sencillo. Simplemente hicimos los cálculos, vimos que faltaba muy poca masa, del orden en un tablero de 10 por 10 o 15 por 15, no recuerdo, aumentarle 3 toneladas, y entonces primero se probó con sacos de cemento y después colocamos es muy poca la masa que se requiere para separar las frecuencias de la natural con la de la excitación. Créame lo que funcionó, ¿eh? Puede ir allí a la fábrica antes citada y se podrá dar cuenta que la vibración fue cancelada. Muchas gracias. Bueno, yo esperaba ya no preguntas. Sí, sudo la gota gorda. Sí. Disculpe, buenos días. Mire, aquí más que una pregunta es una entre duda, y conforme hemos ido avanzando en los cálculos y en la explotación de los elementos estructurales al máximo, estamos llegando a un límite de llegar a explotar al punto final, concreto y acero, estructural sobre todo. Ahí puso usted un ejemplo del estadio bueno, la Plaza de Toros, que fue del año 40 y tantos, y pasó una prueba, ¿no? Y tenemos edificios que fueron construidos con un acero estructural que hasta la fecha siguen de pie, por diferentes razones, pero hay un rango que deberíamos de reconsiderar para no explotar al máximo los elementos estructurales. Yo sé que nos acercamos a los caprichos y necesidades de los arquitectos, pero la seguridad es primordial, ¿no? Sí, a ver, yo lo que le quisiera comentar es que precisamente las normas dan los elementos para verificar toda esa parte, ¿no? Y si usted ve históricamente, por ejemplo, la norma de acero antes era muy sucinta, era muy pequeñita, y ahora tiene mucho más capítulos, y hay un capítulo mucho más amplio para efectos de vibración de sistemas de piso a base de los acero, porque antes lo dábamos por default de que no vibraban. Y si usted se da cuenta, en todos los sistemas de los acero hay problemas, o había problemas de vibración que tenemos que resolver. O sea, ahora cuando tenemos un edificio en acero con un sistema de acero, es obligatorio el garantizar que no vaya a vibrar el sistema de piso. Le platico de un proyecto que tenemos actualmente, es un centro comercial, hay unos puentes, y
verificamos que los puentes sí tenían vibración y por lo tanto se le agregó masa a dichos puentes. Digamos, son dos cuerpos y hay unos puentes que unen a ambos cuerpos, y con estos procedimientos se verificó que sí iba a existir vibración, curiosamente cuando el puente estuviese vacío y nada más pasara una o dos personas. El problema de la vibración es que da un sistema de inseguridad bastante fuerte, ¿no? O sea, otro aspecto, no sé si ya se corregiría, hace tiempo que no voy a la Terminal 1, pero si usted ve la Terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez, cuando usted camina entrando del lado derecho y se amplía la sala, esa zona vibraba mucho, ¿no? Y era bastante incómodo, no sé si ya se resolvió. La solución puede ser muy compleja o muy sencilla, ¿no? A veces agregar un poco de masa, o a veces el agregar rigidez pues no es tan fácil. Y la otra pues son las masas resonantes. Un caso que platicaba mucho el ingeniero Izquierdo, en paz descanse, fue el Centro de Convenciones de Querétaro, ¿no? Como está estructurado al revés, digamos que los salones están arriba y la gran exposición abajo, vibraban mucho los sistemas de piso, y una de las posibles soluciones fue meter unas masas resonantes, ¿no? Ahí no hay forma de meterle masa, no hay forma de meterle rigidez, y las masas resonantes puede ser una tercera solución, ¿no? Pero en conclusión, o lo que le quiero decir es que las normas se han ido ampliando precisamente para revisar todo ese tipo de problemas que antes a lo mejor no existían por la robustez de los elementos, ¿no? ¿Qué tal? La revisión de desplazamientos horizontales que marca ahí en esta norma de H entre 500, ¿se debe de revisar adicional a las distorsiones de sismo? Sí, pero eso es básicamente para carga gravitacional. La realidad es que va a regir el sismo. A ver, hay cosas en la norma, en distintas normas, que yo en lo particular no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el considerar las imperfecciones en acero. Muestra ahí una carga horizontal del 0.2%, cito de memoria, pues la verdad es que la carga por sismo es mucho mayor, pero yo he insistido en que lo quitemos y pues no, mis colegas de la norma de acero como que se les enchina el cuerpo, ¿no? Porque así está en el AISC y tenemos que seguir al AISC, ¿no? Yo no estoy en lo más mínimo de acuerdo porque la carga por sismo es mucho mayor. Ese es un párrafo que hay que revisar y creo que hay que quitarlo, ¿no? Sí, no tiene sentido. Si hay quien pide que se cumpla con los dos, entonces no, pues pero es un sobrediseño, son independientes, ¿no? Puede ser, acuérdese que si la estructura es muy asimétrica y las cargas son asimétricas, por carga gravitacional puede haber un desplazamiento importante. Ok. Sí, acuérdese que en este planeta pues que todo se vale, entonces hay estructuras medio… Por ejemplo, cito la Terminal 2 del aeropuerto Puerto Vallarta, no está en la Ciudad de México, pero el día que la vean, pues se van a poder dar cuenta que no hay, y no lo digo en crítica, no pretendo criticar la arquitectura, pero es una estructura exageradamente audaz, digamos, e irregular, ¿no? Y tiene desplazamientos por carga gravitacional, ¿de acuerdo? Pues creo que ya me salvé, ya no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo? ¿No? Agradezco al Colegio de Ingenieros Civiles que nos hayan facilitado su auditorio y pues toda la logística que hay aquí, que ustedes ven, la comida y el café y todo, y pues como siempre estaremos muy, muy agradecidos. Es importante agradecer. Sí, adelante. No, ese tema se canceló. Era para mí un tema muy, muy interesante y aprovechando que todo el mundo está viniendo aquí al colegio, pues era un tema que yo había propuesto por ahí, pero bueno, lo eliminaron. ¿Sale? Bueno. Todas las presentaciones de los ponentes, casi todos nos dijeron que las iban a otorgar para que pudieran ser accesibles para nosotros.
¿Dónde las podemos obtener? En la página del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Ahí están todas las presentaciones. Gracias. Ahorita ya tenemos todas las, creo que son 6, que ya se han presentado, ya todas están. Evidentemente falta esta, ¿no? Pero para pasado mañana ya va a estar, digo el lunes ya estará. Adelante. Sí, buenos días. Yo quisiera comentar o solicitar se elaborara digamos, un manual o procedimiento para el uso de los disipadores sísmicos. He visto algunos videos de Sudamérica donde es una materia obligatoria para los ingenieros civiles de Sudamérica, chilenos y peruanos, y aquí en México realmente no tenemos mayor acceso a esas tecnologías, entonces creo que sería importante que también se manejara de alguna manera. En las normas técnicas complementarias para diseño por sismo ya aparece ahí todo un capítulo sobre lo que son los disipadores de energía y vienen los aisladores, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una metodología para el cálculo de el amortiguamiento objetivo y ese tipo de cosas realmente no lo he podido localizar en las normas. Sí viene sobre el cuidado de el mantenimiento y otra serie de situaciones, pero en sí el uso de esos disipadores, la metodología, al menos no lo he podido ver yo. Sí, a ver, la norma es una especificación que se tiene que cumplir, ¿no? Se están elaborando, ya los ejemplos están terminados, los de acero, están terminados los de mampostería, de los que yo tengo conocimiento, y yo estoy coordinando los ejemplos de la norma de sismo, y ahí va a venir lo que usted está preguntando, ¿no? Y va a haber cursos, ahora cursos detallados de ejemplos, apoyándonos en las distintas sociedades, pero sí se está trabajando al respecto. Entonces, créanme lo que sí es un trabajo titánico, pero sí se está haciendo, y hay un grupo de más de 50 personas colaborando en los ejemplos de sismo. Es algo complejo, ¿no? Pero ya estamos de salida, ¿no? Hay ejemplos de torsión, de aisladores, de disipadores, de BRDs, de diafragmas. O sea, creo que esa parte del curso va a enriquecer bastante y nos va a ser de mucha utilidad. Y nada más completando algo de las vibraciones, ahorita se me viene a la mente. En alguna ocasión demostramos que una losa acero vibraba, y el diseñador no estaba construido el edificio, tenía claros grandes de 25 por 25, el diseñador decía que no. Entonces, al final de cuentas encontramos dónde estaba la discrepancia. Él estaba utilizando en el ETAPS, porque hay un procedimiento en el ETAPS directo, estaba utilizando 5% de amortiguamiento. Eso también se cita en la norma de acero. Una losa acero no da 5% de amortiguamiento. Nos fuimos a la literatura especializada y señalan 2. Con 2% de amortiguamiento sí da efectos, esa losa da efectos de vibración. Entonces tienen que verificar correctamente cuál es el amortiguamiento que tiene el sistema. En la norma de acero al menos están establecidos los amortiguamientos que se deben de considerar para la revisión de vibraciones. En la de concreto lo desconozco. ¿Alguna otra pregunta? Respecto a las cargas, cuando hacemos un prediseño en acero estructural, hay algunos fabricantes o constructores de estructura metálica que subestiman las cargas. Entonces, la masa o los valores de diseño se disminuyen de manera importante porque subestiman las cargas muertas, los pisos, y he encontrado que más o menos unos 800 kilos por metro cuadrado para una edificación, pues es del orden para una edificación de tipo habitacional, ¿no? Y presentan memorias de cálculo con 500 kilos. Entonces, hay esa subestimación, hace que
en estos sistemas estructurales se presenten mucho estas vibraciones. Entonces, ese es un tema que habría que poner un límite inferior para considerar las cargas en las edificaciones o en los diseños, unas cargas mínimas de diseño, ¿no? Están puestas en la norma de acciones, son cargas mínimas, mire. No, pero en el caso de las cargas permanentes, ahí es donde hacen la subestimación y entonces se genera ese problema, ¿no? Pues mire, gracias ante la antiética, pues no se puede hacer nada y para eso está el instituto que afortunadamente revisa y para eso está la evolución que se ha hecho a favor de la seguridad estructural del accionar de los corresponsables que tiene que hacer una segunda revisión. Ante la antiética, no, la verdad es que está fuera del contenido de este curso, no sé qué opines, ¿no? Pues, la idea es no violar el reglamento. Es correcto. Esa es la idea, ¿no? Pero sí, comparto con usted y creo que aquí habrá muchos que hay una carrera vertiginosa por a ver quién hace la estructura más económica, pero a ver, siempre he insistido, y es mi punto de vista, podrá discrepar de otras, que la estructura más económica no es la más barata, o la más barata no es la más económica, como lo quieran ver. En una de las tiendas de autoservicio le demostré allá al director de construcción que lo que vale su tienda es lo que venden en 15 días, entonces me parece que es darse de balazos en el pie. Estas estructuras que presenté que colapsaron están subdiseñadas, porque ahora ha habido, bueno, se ha visto una guerra, no es el foro para indicarlo, pero de subestimar los diseños de naves industriales, sobre todo fuera de la Ciudad de México, porque ha habido una guerra desleal y estas ya colapsaron y tienen demandas importantes por parte de esta empresa que es Amazon, ¿no? Porque hubo daños y perjuicios. Pero bueno, se acercan a la raya del barranco y piden que los empujen, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, mire, insisto, como lo dije en la norma, creo que fue de mampostería o de acero, pues yo prefiero llegar a mi casa y dormir tranquilo y decir, este cuate, pues sobrediseña, no es que sobrediseñemos, cumplimos con el reglamento. Si me equivoco es por idiota, pero no voluntariamente. Hace una diferencia importante y todos los que estamos aquí creo que nos hemos equivocado más de una vez, ¿no? Y una vez enterré 20 coches, ¿no? Se me fue una tablestaca y no se lo deseo absolutamente a nadie. Es correcto. Muy bien, le agradezco. Y a ver, doy otro concepto. Diseñamos aquí en la Ciudad de México para 1 minuto, que es el próximo sismo. Creo que, yo que sepa, no ha habido colapsos por carga gravitacional, el único que conozco es en Aguascalientes. J.M. Romo se le cayó un edificio por carga gravitacional a las 11 de la mañana. Sí. Entonces, pero diseñamos para 1 minuto y lo que no queremos es que haya muertos. Entonces, por carga gravitacional creo que podemos hacer muchas cosas, pero no estar jugando contra la naturaleza, es mi punto de vista, ¿no? Ok. Como diría el doctor Meli, ya se están calentando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta. Entiendo que las bajadas pluviales pues sirven precisamente para desalojar el agua acumulada en las techumbres y se tiene considerada cierta cantidad de granizo que se va a acumular. Sí. Son las cargas que estábamos checando. He observado un fenómeno y es que en las bajadas de aguas pluviales se llega a solidificar el granizo, taponea las bajadas. No sé si sea un mal diseño o vaya a resultar en un peso volumétrico más grande de lo que se está considerando en el granizo, no sé. No, esto está considerado ahí, lo que pasa es que el de instalaciones tiene que considerar ese efecto. Sí hay un taponamiento por granizo en la parte de abajo, ¿no? Aquí los colapsos que les presenté fue por los dos efectos, se taponearon las bajadas de aguas, no eran suficientes. Después lo que se hizo fue arreglarlas, digamos, se diseñaron ya correctamente con estudio hidrológico
y se reforzaron los elementos estructurales para evitar esa deformación, pero el diseño hidrológico del techo es sumamente importante, ¿eh? O sea, para el diseño de las bajadas y los canalones, a veces lo desprecian los constructores o desarrolladores. Okay. Tiene usted toda la razón. Muchas gracias. Maestro Jan, otro comentario. Muchas gracias, no sé si sea el momento, pero quería comentarle acerca del desimbrado, que encuentro muy poca información, excepto las especificaciones de los concreteros, etcétera, pero depende mucho porque después viene el curado, donde tiene cierto proceso del cual a veces no se hace con cuidado. Entonces mi comentario es acerca del desimbrado, que falta mucho, el curado, que falta mucha información, y comentarle de los sensores nuevos no nuevos, ya tienen como unos 15 años que se usan para ver la temperatura del concreto y poder pronosticar el desimbrado. Gracias. Perdón mi respuesta, pero estamos hablando aquí de los Pumas. El siguiente expositor será el doctor Alcocer y digamos, mi área de trabajo no es mucho la parte de concreto, ¿no? Entonces, le agradecería si le pregunte eso al doctor Alcocer, ¿no? No sé si la norma de concreto ya fortaleció el aspecto de los desimbrados, etcétera. Lo que yo he visto es que no curan los elementos de concreto en las obras, le ponen la membrana y pasan los trabajadores, se llevan la membrana, y la otra, como decía, desimbran a edades tempranas sin la verificación de los laboratorios y empiezan a sobrecargar en las etapas de construcción con sobrecargas por la acumulación de materiales, ¿no? Sin el apuntalamiento adecuado. Pero pregúntele al experto que viene en la siguiente norma. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya no les voy a dar chance de otra pregunta. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bien. Muchas gracias. Vamos a ti.